Buenos días, amados. Como siempre, es un gran privilegio para nosotros poder hablar de la palabra de Dios. Así que esta mañana yo te pido que me acompañes a dar gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, amado Señor nuestro, Padre eterno, te damos gracias, mi Señor, porque tienes cuidado de nosotros, porque tienes cuidado de cada uno de tus hijos y estás siempre atento a nuestras necesidades para suplirlas, Señor. Gracias, Señor, porque no permites que haya escasez, no permites que pasemos hambre. Tú siempre buscas la manera de alimentarnos y no solo en la carne, Señor, porque nos has enseñado que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta mañana tienes una nueva enseñanza para nosotros. Gracias, mi Señor, yo te pido que aquietes mi mente y mi alma y que seas tú, Señor, hablando a tus hijos. Y esta mañana Él tiene una enseñanza para nosotros. Que nos ha ministrado, en la cual primeramente nos enseñan a nosotros. Hemos hablado tantos temas relacionados con la pandemia, pero bueno, la vida no solo es pandemia. La vida del cristiano es un proceso, es un caminar donde vamos aprendiendo, donde nos vamos tropezando, donde tenemos errores, pero es hermoso saber que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, cuando Él estuvo aquí en la tierra y que puede compadecerse de nosotros. O sea, no es alguien que nos juzga sin misericordia, no es alguien duro, es alguien que tiene una gran empatía con cada uno de nosotros y entiende que estamos en un proceso. La buena noticia es que este proceso en el que nosotros vamos aprendiendo y bueno, pues a veces perdemos un poco el camino, pero regresamos a la senda recta porque no es en nuestras fuerzas, ¿sí? Porque es en el poder de Dios. Y bueno, esta mañana el mensaje lleva por título: ¿tú puedes lanzar la piedra? ¿Sí? Sí, es justamente lo que estás pensando. Y te voy a pedir que me acompañes al Evangelio de Juan, capítulo 8, y vamos a iniciar la lectura a partir del versículo 1. ¿Estás listo? Entonces es Juan 8, a partir del versículo 1, y la versión bíblica que yo te voy a leer es la Reina Valera, 1960, que dice así: Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Es tremenda esta enseñanza. Este pasaje es muy conocido.
muchas veces, aún cuando no conocemos a Dios, aún cuando no hemos puesto nuestra fe en Él, aún cuando no conocemos la Biblia, usamos esta sentencia, decimos, el que esté libre de culpa, que lance la primera piedra. Cierto, cierto, tú tienes amistades, tienes vecinos, tienes compañeros en la escuela o en el trabajo que la usan continuamente, aunque no conozcan realmente o no sean cercanos a la palabra de Dios. Y bueno, este pasaje que decimos que es tan conocido, que acabamos de leer, es una de las historias más grandes o más importantes de amor y misericordia que podemos encontrar en la Biblia, básicamente en los evangelios. Dice el versículo 4 que esta mujer fue descubierta en adulterio. No se trataba de una sospecha, no se trataba de celos infundados, sino de un pecado comprobado, ¿sí? Hemos sabido de historias, vemos en películas, en series, o aún en la vida real que alguien te dice, no, es que sospecho que mi esposo me está engañando, o sospecho que mi esposa me está engañando, pero ya hablé con él, ya le confronté y me dice, no es cierto, estás loca, o estás loco. Bueno, aquí no había sospechas, había un pecado consumado. Y entonces ella es llevada delante de Jesús para que Él exprese su juicio sobre ella y la condenara a muerte por adúltera. Pero en realidad esto es muy importante. Nosotros tenemos que ver que la intención de los fariseos era tener, una vez más, la oportunidad de acusar a Jesús. Sí. Él no tenía opciones. Si él decía que no la apedrearan, lo acusarían de no cumplir con la ley de Moisés. Pero si él decía que sí la apedrearan, entonces lo acusarían de condenarla a muerte y solo los romanos podían condenar a muerte. O sea que aparentemente no tenía salida, pero aquí hay algo muy importante. Cuando nosotros empezamos a leer el pasaje en el versículo 1, dice que él venía del Monte de los Olivos. Tú recordarás que Jesús iba al Monte de los Olivos a orar. Él pasaba largos periodos de tiempo orando al Padre. Entonces, seguramente, cuando él está en la enseñanza, él sabía que le iban a traer esta mujer. Él ya había recibido dirección, él ya sabía cómo iba a resolver este conflicto. Perdón. Pero vemos que cuando ellos la acusaban y la estaban juzgando sin ningún tipo de misericordia, Jesús escribía en tierra. ¿Sí? Seguramente él solamente estaba dando tiempo. Él estaba esperando el momento, primero, oportuno para hablar. Cuando él se pone de pie, hace gala de esa gran sabiduría que le venía de lo alto. Y él dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra contra ella. Jesús no quebrantó la ley de Moisés. Él no dijo, ay, no, pobrecita, que no la apedreen. Recuerda que Dios nunca le va a llamar a lo malo bueno y que nunca va a justificar el pecado, no, nunca. Pero su misericordia es grande. Dice su palabra que son nuevas sus misericordias cada mañana. Así que él dijo, apedréenla, pero el primero en lanzar la piedra, que sea aquel que no tenga pecado. Y ustedes saben que eso es imposible. Sí, es imposible. Aún cuando nosotros leemos 1 de Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículos antes dice que si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. Entonces, aparte yo te quiero decir que Proverbios 15:3 dice así, fíjate, dice, los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando tanto a los malos como a los buenos. O sea que Él conoce cada acción, cada palabra. Y no solo eso, conoce cada pensamiento y cada intención, aún antes de que pueda volverse pecado. Entonces, Jesús sabía que ninguno podía lanzar la piedra porque ellos mismos
sabían que eran tan pecadores como la mujer que ellos querían matar. Así que ninguno de ellos se atrevió a lanzar la piedra porque sus pecados les acusaban. En realidad, el único que sí podía lanzar aquella piedra con toda autoridad era Jesús mismo, porque él no tenía pecado. Fíjate, esta es la vida real. La vida real es que somos imperfectos y que solo por su gracia nosotros podemos vencer al pecado. La vida real es que nos equivocamos. La vida real, dice la palabra, que no hay pecados chiquitos y grandotes. Entonces, estos hombres estaban juzgando a aquella mujer por un pecadote, pero los pecados que ellos cometían eran igual de grandotes que el pecado de esta mujer. Y así es la vida. La vida está llena de seres imperfectos como tú y como yo. El único perfecto es Jesús. Así que vamos a tropezarnos, sí vamos a tropezarnos. Pero tenemos esperanza. Tenemos esperanza porque si nos fortalecemos en el poder de su fuerza y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe y no lo contristamos, sino que le permitimos que se manifieste y nos gobierne y nos reine, entonces vamos a tener victoria sobre el pecado. ¿Sí? Así va a ser. Así es. Esta es la buena noticia. Pero Jesús tuvo misericordia de esta mujer. Ellos la querían condenar. Ellos la estaban juzgando. Pero el único que la podía verdaderamente juzgar tuvo misericordia de ella. Y este hecho tan importante, tan maravilloso de que Jesús no le lanzara la piedra, porque decíamos, él era el único que podía hacerlo, hoy encierra una gran enseñanza para nosotros. ¿Cuántas veces hemos señalado con el dedo a mi hermano que se ha equivocado? A mi hermano que no es perfecto, sino que es tan imperfecto como yo. Ahora, si Jesús, que es Dios, no lanzó la piedra, esto es, no la juzgó, no la condenó, entonces, ¿quiénes somos nosotros para lanzar la piedra y para juzgar a nuestros hermanos? ¿Quiénes? Si la Biblia nos enseña una y otra vez que no fuimos llamados a juzgar. Fíjate, te voy a llevar a leer conmigo Lucas 6, 36 y 37. Dice en el versículo 36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Él es nuestro ejemplo. Ahora, recuerda, nosotros no podemos, pero nosotros amamos porque el que ama vive dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Nosotros intercedemos por alguien, o podemos interceder por alguien porque el intercesor vive dentro de nosotros. Entonces, podemos mostrar misericordia porque ser misericordioso, todopoderoso, vive dentro de nosotros. El gran yo soy, el que me perdonó. Entonces yo puedo mostrar misericordia, esa misericordia que mi Señor me ha mostrado a mí. Pero continuemos, en el versículo 37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Mis amados, con qué facilidad tiramos piedras de crítica y de menosprecio para nuestro prójimo. Y juzgamos, pero resulta que nosotros no somos los jueces. Jesús es el juez. Y sin embargo nosotros lapidamos al prójimo con piedras que no solamente salen de nuestra boca. Lo más horroroso es que esas piedras salen de nuestros corazones. Ahora, yo te pregunto, ¿pero verdaderamente estamos libres de culpa? ¿Podemos juzgar? Yo te pregunto a ti hoy, ¿tú puedes lanzar la piedra? ¿Tú estás limpio y puedes lanzar esa piedra? Claro que no, claro que no.
decía que estamos en un proceso en el que el Señor tiene misericordia. Claro, el pecado, para que sea perdonado, tiene que llevar un proceso de arrepentimiento. Decíamos que el Señor siempre nos da una oportunidad. Él fue a esa cruz a pagar por todos nuestros pecados. Pero para que el pecado no sea un pecado de muerte, tiene que haber arrepentimiento. Puede ser un pecado chiquitito como decirte, ya me lavé las manos y no me las lavé. Pero si yo no me arrepiento, si yo justifico y levanto argumentos para decir que tengo derecho de decir que me las lavé si no me las lavé, entonces es un pecado fatal, ese sí. O sea, necesita haber arrepentimiento, no importa si el pecado me parece chiquito o grandote. No importa si es un pecado que tiene una connotación sexual o no la tiene. Si hay arrepentimiento, siempre hay esperanza. Entonces, amados, la enseñanza que encierra el que Jesús tuviera misericordia, el que Jesús no lanzara esa piedra, es una invitación para que nosotros dejemos de juzgar, para que podamos ser un instrumento de bendición. Fíjate, dice la palabra que Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, si el que juzga, el que tiene el poder y el derecho y la autoridad para juzgar, no juzga, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? El apóstol Pablo escribió, entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano o hermana? ¿O por qué los tratas con desprecio? Porque todos estaremos ante el tribunal de Dios. Entonces cada uno de nosotros le rendiremos cuentas a Dios. ¿Sí? Tú vas a dar cuentas de tus actos. Por lo tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. En su lugar, mejor no pongamos obstáculo en el camino de nuestros hermanos. Esto lo podemos leer en Romanos 14. Básicamente son versículos 10, 12 y 13. Fíjate, tú y yo sabemos que no existe para Dios un hombre que por sus propias acciones o méritos sea mejor o peor que los otros. Lo único que nos permite ser aceptos delante de Él o ser aceptados por Él es la gracia y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es el que Él haya dado su vida por nosotros, por amor, el que haya decidido a tomar nuestro lugar en esa cruz. El juzgar a los demás por su pecado es una muestra grave de no entender la gracia de nuestro Señor sacrificio, de nuestro Señor Jesucristo, de ningunear su sacrificio. Nuestra actitud al juzgar no es otra más que la del fariseo en la parábola del fariseo y el publicano. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? El fariseo estaba orando, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y diezmo de todo lo que gano. Cuando nosotros nos decidimos a señalar con el dedo al prójimo que se equivoca, entonces nos volvemos aquel fariseo. Fíjense, el publicano como oraba. El publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. En su corazón había arrepentimiento, en el corazón del otro no. El otro se creía mejor y a veces nosotros nos convertimos en fariseos, juzgando a nuestro hermano que es como nosotros, porque yo te digo, tú estando en el lugar del hermano que tropieza, tropezarías igual. Tú estando en sus zapatos harías exactamente lo mismo en las mismas circunstancias. Entonces no juzgues. Deberíamos de tener mucho cuidado al juzgar, porque al juzgar estamos una vez más menospreciando la gracia de Dios por considerar nuestras obras y tener la actitud del fariseo. Fíjate, Corintios dice que el que esté firme, mire que no caiga. Y Santiago 5, 19 y 20, que es una escritura que yo amo. Fíjate lo que dice. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver,
Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mis amados, pero eso solo puede hacerse con amor y comprensión, no con juicio. Solamente comprendiendo, así como el Señor cuando se compadece de nosotros y de nuestras debilidades. Solo con amor y comprensión. Fíjate, el Espíritu Santo no necesita que le hagamos su chamba. El Espíritu Santo no necesita que le hagamos su trabajo. Dios es el único que sabe la mejor manera de tratar con alguien. Nosotros podríamos estar siendo demasiado duros y con nuestra actitud de juicio provocar todo lo contrario de lo que queremos. Sí. Estamos negando la misericordia de Dios. Ahora bien, fíjate. El hecho de que Jesús no lanzara esa piedra y nos mostrara su gran misericordia es una invitación a volvernos de nuestros malos caminos. Jesús le estaba dando a aquella mujer la oportunidad para reconocer su error y volverse a Dios y arrepentirse. Fíjate, la misericordia de Dios no es un permiso para pecar, por el contrario, nos exige un cambio de vida. Así que si cuando tú crees que si no juzgas a tu hermano y le das comprensión y ayuda, estás negando tu fe o estás consintiendo su pecado. No, la misericordia y la gracia de Dios te invitan a arrepentirte y a volverte de tus malos caminos. Así que cuando tú le das tu comprensión a tu hermano, lo que le estás dando es la mano y estás apuntalando su fe y le estás diciendo, eres más que vencedor, tú puedes por la gracia de Dios, tú puedes por el poder de la fuerza de Dios, tú puedes por la guía y el gobierno del Espíritu Santo vencer al pecado. El que Jesús no tirara la piedra es un llamado a una verdadera conversión, a Jesús, a renunciar a lo demás y a seguirlo. Nuestro Señor Jesucristo fue claro con la mujer. Le dijo, no te condeno, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Las palabras de Jesús, no peques más, significan que Dios sabe que con su ayuda nosotros podemos cambiar, que con su ayuda nosotros podemos vencer, que con su ayuda nosotros tenemos la victoria. Así que esta mañana Jesús te dice esas mismas palabras. Tú puedes dejar ese pecado. Tú puedes comenzar de nuevo. ¿Por qué podemos hacerlo? Porque estamos en Cristo. Jesús, en lugar de lanzar aquella primera piedra en contra de la mujer o en nuestra contra, Él decidió ir a esa cruz para tomar nuestro lugar. Él decidió derramar su sangre en la cruz para salvarnos y limpiarnos de toda maldad. Hoy es el día de comenzar de nuevo por la misericordia y por la gracia de Dios. Hoy es un nuevo día para empezar de nuevo. Y quiero cerrar con este pasaje hermoso de Isaías 44, 22 al 24. La versión que yo amo es Nueva Versión Internacional. Y dice así: He disipado tus transgresiones como el rocío y tus pecados como la bruma de la mañana. Vuelve a mí, que te he redimido. Amado, no estás llamado a hacer el trabajo del Espíritu Santo, pero sí estás llamado a acompañar a tu hermano, a apuntalar su fe, a fortalecerlo, a guiarlo, a abrazarlo y a amarlo en medio de sus pruebas. Estás llamado a hacerle volver del error de su camino. Pero eso puede hacerse con amor y comprensión. Ven y dile, el Señor te dice, he disipado tus transgresiones como el rocío y tus pecados como la bruma de la mañana.
vuelve a mí que te he redimido. Y ahora yo te pregunto, ¿tú puedes? ¿Estás capacitado? ¿Estás limpio? ¿Eres apto para lanzar la primera piedra? No, ¿verdad que no? No podemos lanzar ninguna piedra. No podemos porque estamos también en el proceso. Porque también necesitamos de la gracia, de la misericordia y la gracia de Dios para salir adelante, para darnos la mano. Pero dice su palabra que cuando tropezáramos no nos dejará postrados. Él siempre está dispuesto a darnos la mano para levantarnos. Su amor nos redime. Seamos bendición para nuestros hermanos que se encuentran en prueba y hagamos volver al pecador de su camino y salvaremos de muerte un alma, pero con amor, pero con amor, pero con amor, y mostrando la misericordia, la gracia y ese amor que Él nos ha mostrado a nosotros. Consolemos con ese consuelo que nosotros hemos recibido. Y lo que hemos recibido de gracia debemos darlos. Amado, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y te guíe por sendas de justicia, por amor de su nombre. Recibe esta enseñanza. Aprendamos. Dejemos de ser fariseos. Seamos humildes. Y amemos. Demos el soporte para que Dios haga la obra en aquellos que parece que han perdido el rumbo y también en nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.